Vamos a dar comienzo a este santo servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, me gustaría saludar a todos mis hermanos que están conectados en esta noche de domingo y nuevamente ofrecerles un abrazo virtual, ¿ya? Y decirles que me siento muy contento de que ustedes estén aquí en este lugar, saludarles cariñosamente y también a aquellos que van a tener la oportunidad de mirar esta grabación en los próximos días. Hemos estado mirando una serie titulada La administración en la iglesia y hemos estado mirando la palabra administración en el más amplio sentido de la palabra y hoy día vamos a ver el tópico que tiene relación con la organización y la mayordomía, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer hoy día. De inmediato vamos a leer un pasaje de la Escritura que se encuentra en Hechos, en el capítulo 6, versículos 1 al 7, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. De inmediato vamos a orar al Señor para que Él nos dirija en esta meditación. Bendito Dios, gracias te da mi alma, Padre amado, una vez más por esta oportunidad de estar junto a mis hermanos meditando esta palabra maravillosa. Yo te ruego, Señor amado, que tú nos ayudes, Señor, a meditar en ella, abras los ojos de nuestro entendimiento y permita, Señor, que podamos ser edificados a través de tu palabra. Padre bendito, todo te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, esta porción que leímos la habíamos referenciado en algunos domingos pasados y hoy día vamos a mirar algunos detallitos que son bastante interesantes. Me gustaría de inmediato ir a Hechos capítulo 2, versículo 45, que dice lo siguiente. Versículo 44 al 45 dice: Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a cada uno según la necesidad, ¿no es cierto? A todos, lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, ¿ya? Y también me gustaría leer de inmediato en Hechos capítulo 4, versículo 35, que dice lo siguiente. Vamos a leer el versículo 34 también porque es muy interesante. Dice: Así que no había entre ellos ningún necesitado,
porque todos los que poseían heredades o cosas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. ¿Ya? Bueno, esto nos muestra, mis hermanos, cómo comienza, ¿no es cierto?, el Señor después que derrama de su Santo Espíritu en Pentecostés y parte la iglesia, y Él comienza a traer diferentes personas a la iglesia. ¿Ya? Empieza a crecer esta obra y vemos que los apóstoles estaban a cargo no solamente de la oración, del ministerio de la palabra, sino que también ellos hacían la labor, mis hermanos, de repartir, ¿ya?, los bienes que se traían a sus pies. ¿Ya? Ellos lo que hacían era repartir aquello. No es que ellos se dejaran esos bienes para sí, ¿ya?, sino que cuando venían las personas traían esos bienes, esos recursos, y ellos hacían una labor de repartir, y había una regla de decisión. Esta regla de decisión tiene que ver con, como base, la necesidad. El más necesitado iba recibiendo, ¿no es cierto?, de acuerdo a su necesidad. Y esto es muy interesante porque nos enseña a nosotros cómo tiene que ser la distribución de recursos que llegan a la iglesia. ¿Ya? Entonces, pero en este pasaje, en el capítulo 6, se nos muestra la situación donde ocurre una negligencia. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Esta palabra distribución se puede traducir también como servicio diario. Entonces, no fue algo puntual, fue algo que se empezó a generar, y seguramente esto se generó por la cantidad de trabajo que tenían los 12 discípulos. ¿Ya? Y por esa razón ellos deciden resolver este problema. ¿Ya? Y en el versículo 2 dice que convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo, es decir, no es deseable que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, no es deseable que nosotros dejemos la importancia de la palabra de Dios, ¿no es cierto? No es beneficioso, y que nos dediquemos a una labor que no es menos importante, pero es una labor de tipo operacional, una labor de tipo táctico. ¿Ya? Más importante es la labor de la palabra, de la predicación de la palabra. ¿Ya? Entonces, llaman a la iglesia. Aquí se ve nuevamente cómo participa la iglesia. Y le dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros, nuevamente, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Se da cuenta? Entonces, los apóstoles se preocuparon de resolver esta situación. Ellos podrían perfectamente, a lo mejor, dado que estas eran situaciones operacionales, tácticas, ¿no es cierto?, de andar sirviendo las mesas, etcétera, haber dicho, nosotros dediquémonos a la palabra y desentendámonos completamente de esto sin resolver nada. ¿Ya? Esa no fue la actitud de los discípulos. Por eso que tenemos que mirar cuál fue la actitud de los discípulos. Porque muchas veces hay personas que están dentro del gobierno episcopal, dentro del gobierno eclesiástico, y no atienden estas situaciones que son de origen operacionales o tácticas. ¿Ya? También ellos podrían haber dicho lo contrario. Ya, dediquémonos completamente a estas materias operacionales y tácticas y dejemos un poquito de lado el tema de la palabra, ¿ya? Porque hay harta necesidad acá. Tampoco hicieron eso.
¿ya? Ninguno de los dos extremos ellos usaron, ¿ya? Pero sí lo que ellos dijeron, nosotros nos vamos a ocupar de la oración y el ministerio de la palabra como gobierno eclesiástico, nos vamos a preocupar de aquello, pero sí vamos a proveer para estas materias operacionales y tácticas organización, ¿ya? Y eso es lo que ellos hicieron. Y por eso es que encomendaron esta labor a 7 varones, ¿no es cierto?, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo del Señor y sabiduría, para que hicieran estas labores, ¿no es cierto?, relacionadas con la parte operativa, la parte táctica, que tiene que ver con la recepción de recursos y la distribución de recursos. Recepción de recursos desde terceros y la distribución de recursos hacia terceros, ¿ya? Y esto es muy importante, mi hermano. Fíjense ustedes que de acuerdo a nuestra propia naturaleza, cómo nosotros nos comportamos, ¿ya? Hay ciertas reglas que funcionan en nuestra mente que nos hacen inclinarnos a determinadas formas de comportamiento que no necesariamente son correctas, pero así es como funcionamos, ¿ya? Y por eso que la palabra del Señor nos enseña muchas cosas que tenemos que ir aplicando a nuestras vidas, ¿ya? En el tema del uso de los recursos, ¿ya? Existen ciencias que se dedican al estudio del comportamiento del ser humano, ¿ya? Las ciencias económicas. Cómo se comporta el ser humano cuando tiene que usar recursos, ¿ya? Y hay varios escenarios que podríamos mirar, perdón, pero vamos a mirar solamente 2 extremos, ¿ya? Uno es el extremo donde yo recibo con el sudor de mi frente mis propios recursos y los gasto en mí mismo, ¿ya? En ese escenario están todos los incentivos para que se maximice la eficiencia en el uso de los recursos, ¿ya? Eso está estudiado, mi hermano. Yo no estoy diciendo nada nuevo, eso está estudiado. Si usted estudia economía, lo puede encontrar esa posición, ese escenario, ¿ya? Pero totalmente opuesto a ese escenario está este otro escenario donde yo recibo recursos de terceros y lo distribuyo hacia terceros, ¿ya? Y en ese escenario, mis hermanos, están todas las condiciones dadas para que se generen incentivos que maximicen la ineficiencia en el uso de los recursos, ¿ya? Todos los incentivos dados, ¿ya? Le voy a poner un ejemplo. Y a lo mejor un ejemplo que usted se va a dar cuenta que es así, ¿ya? Inmediatamente lo va a reconocer. Ya sea en países en desarrollo, en vía de desarrollo, desarrollado, siempre hay gobiernos, ¿ya? Y los gobiernos trabajan en ese extremo, ¿ya? Donde se reciben recursos de terceros y se distribuyen a terceros, ¿ya? Se recaudan impuestos y se distribuyen a terceros en obras sociales, en obras, qué sé yo, civiles, en programas de ayuda a los más necesitados, en programas de políticas públicas, etc., ¿ya? Pero lamentablemente, como se trabaja en ese extremo, están todos los incentivos para que se produzcan ineficiencias en el uso de los recursos, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Ineficiencias tales como despilfarro de dinero, mal gasto de dinero, ¿ya? Corrupción,
desvíos de dinero para otras cosas que no corresponden, etc. Usted se puede imaginar y es testigo de muchas cosas escandalosas que muchas veces se saben que hacen los gobiernos, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos están operando en ese escenario que es extremo, donde se reciben dineros de terceros y se, ¿no es cierto?, destinan hacia terceros, ¿ya? Ahí la mayordomía es súper importante, ¿ya? Y por esa razón es que en el mundo secular hay muchos que empujan y defienden la posición de que hay que achicar el Estado, hay que reducir los impuestos. ¿Por qué? Porque quieren que allí se genere mayor eficiencia, mejor mayordomía, ¿ya? La mayordomía tiene que ver con el buen uso de los recursos, ¿ya? En la iglesia, dado que nosotros somos una comunidad, ya sea una denominación o sea una iglesia local, en la iglesia también, lamentablemente, mis hermanos, estamos trabajando en ese extremo, ¿ya? Al igual como un gobierno, donde se reciben dineros de terceros o recursos de terceros y se tienen que distribuir hacia terceros. Y están todos los incentivos creados para que en la iglesia también se produzcan ineficiencias, mis hermanos. Mal uso de los recursos, despilfarro, desviaciones de recursos hacia operaciones que no tienen nada que ver con la operación de la iglesia, ¿ya? Pero están todos los incentivos para que eso ocurra, ¿ya? Entonces, por eso, mis hermanos, es que los apóstoles piden como requisito que quienes estén operando en esa labor, ¿cierto?, de recibir recursos y tener que distribuir recursos a terceros, mis hermanos, tienen que ser hombres llenos del Espíritu Santo y llenos de fe y llenos de sabiduría, porque tienen que entender que esos recursos que están recibiendo son recursos que pertenecen a Dios. Dios es quien toca a quienes participan de la iglesia para que entreguen recursos y ellos tienen la labor de redistribuir a personas necesitadas, como las viudas, por ejemplo, como habla aquí la palabra, los huérfanos, como dice también en otra parte de la Escritura, los pobres, como lo enseña Jesucristo, ¿ya? Entonces, esos son dos extremos, ¿ya?, en un lugar donde se producen altos incentivos para maximizar la eficiencia en el uso de los recursos, y yo no digo que esto sea mejor, ¿ya? Y también otro extremo donde se producen altos incentivos para maximizar la ineficiencia en el uso de los recursos. Y lamentablemente, una iglesia está operando en ese nivel, ¿ya? Y por eso que es tan importante, mis hermanos, que nosotros entendamos los principios que nos enseña la Escritura para administrar, ¿ya? Lo primero, hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de fe como Esteban y llenos de sabiduría, ¿ya? Ahora, nosotros hemos estado hablando que en la administración de la iglesia, en el sentido más amplio de la palabra, existe un gobierno eclesiástico, porque la iglesia, mis hermanos, es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, es un organismo vivo, ¿ya?, que tiene visión, que tiene misión, que es un conjunto interrelacionado de partes, ¿no es cierto? También dijimos que tiene un gobierno eclesiástico que provee la dirección, ¿ya?, en la iglesia, y eso es lo que estaban haciendo los apóstoles. Por eso ellos dicen, es deseable y es más provechoso que nosotros estemos ministrando la palabra, estemos dedicados a la oración, ¿ya?, estemos dedicados a la supervisión de las almas, porque ya estaban conformándose con obispos, ¿ya?, y estaban desarrollando esa labor de obispado, supervisión de las almas, ¿ya? Pero ellos también, como gobierno eclesiástico, se preocuparon de, en las labores operativas y tácticas,
proveer organización. Y aquí nos muestra la Escritura, que fue lo que ellos hicieron, ¿ya? Entonces, cuando ellos proveen esta organización es para el buen uso de los recursos que ingresan y pueda ser distribuido de buena manera a terceros, ¿ya? Porque son recursos que provienen de Dios, que le pertenecen a Dios, ¿ya? La palabra mayordomía se encuentra en Lucas, bueno, en varias partes de la Escritura, pero la palabra que nosotros podemos entender mucho mejor está en Lucas capítulo 16, versículo 1, donde dice, donde el Señor habla sobre la parábola del mayordomo infiel. Dice, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Esa palabra mayordomo es la palabra, ¿no es cierto?, que proviene del griego del cual nosotros derivamos la palabra economía, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de mayordomía, estamos hablando de economía, ¿ya? Y la economía tiene como misión velar por el buen uso de los recursos de otros. En este caso, son recursos que pertenecen a Dios, ¿ya? Nuestros hermanos traen esos recursos, pero pertenecen a Dios, ¿ya? Pablo también utiliza otra palabra interesante que está en Primera a los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 28, donde él habla de ciertos oficios que entrega Dios a través del Espíritu Santo a los miembros del cuerpo de Cristo. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, es decir, ayudadores dentro de la iglesia, los que administran, es decir, los administradores de la iglesia. Y la palabra que utiliza ahí Pablo como los que administran, ¿ya?, lo que se traduce como administran, es una palabra que también provee la idea de alguien que está al timón de un barco, ¿ya? Al timón de un barco. Está, digamos, conduciendo un barco, ¿ya? Por supuesto, una persona que conduce un barco no lo conduce al gusto de ella, sino que lo conduce de acuerdo a una carta de navegación. Esa carta de navegación la entrega el gobierno eclesiástico, ¿ya? Nosotros vimos, ¿no es cierto?, que el domingo pasado que hablamos sobre el gobierno eclesiástico de tipo episcopal, pero también puede ser un gobierno congregacional, un gobierno presbiteriano. Nosotros quienes venimos del movimiento pentecostal, siempre hablamos de gobierno eclesiástico episcopal porque es nuestra tradición, ¿ya? Es nuestra tradición. Y también, como digo, tiene sustento bíblico como los otros tipos de gobierno, ¿ya?, en la Escritura. Pero esa carta de navegación la entrega el gobierno eclesiástico. Por lo tanto, quienes están en el sistema de gestión, proveyendo organización y mayordomía en la iglesia, reciben estas directrices y están conduciendo, ¿no es cierto?, este buque, este barco, ¿ya?, de acuerdo a esas directrices que genera, ¿no es cierto?, el gobierno eclesiástico. Entonces, esto es lo interesante, que como organismo existe un gobierno eclesiástico, pero también existe un sistema, ¿ya?, de gestión que provee organización y provee también mayordomía, ¿ya? Esa es la idea, mi hermano, ¿ya? Y en toda denominación o en toda iglesia local, usted va a ver estas dos componentes, ¿ya? Cuando hablamos de administración de iglesia, están estas dos componentes: el gobierno eclesiástico y el sistema de gestión que provee organización y provee también mayordomía, ¿ya?
Ahora, como buenos mayordomos, Pablo recomienda también algunas cosas interesantes, como por ejemplo en Romanos, en el capítulo 12, versículo 8, hablando también de ciertas funciones que tiene el cuerpo de Cristo. Dice en el versículo 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside, el que va, ¿no es cierto?, dirigiendo el timón, ¿ya?, de la parte del sistema de gestión, ¿ya?, dice, tiene que hacerlo con solicitud. Esto significa, mi hermano, que no puede haber negligencia en la manera como se actúa, ¿ya? No puede haber desidia o dejación, ¿ya? No, esto es una cosa material, así que no, yo prefiero las cosas espirituales. No, mi hermano, las cosas materiales dentro de la iglesia son tan importantes como las cosas espirituales. Por supuesto, lo espiritual es de vida o muerte, ¿ya? Es crítico, eso es lo que nos mueve, ¿ya? Pero la parte material, la mayordomía, la organización dentro de la iglesia también es importante. Y una persona que preside en esa área no puede ser dejada, no puede actuar con desidia. No, después lo hago, y andar haciendo las cosas a última hora, ¿ya? Y, si no lo hago no importa, total. Y por no hacer cosas, se va metiendo a la iglesia en problemas, mi hermano, ¿ya? Eso, mis hermanos, no corresponde, y aquí lo dice la palabra del Señor. Al que preside, que lo haga con diligencia, no con negligencia, no con desidia, no con dejación, que estamos hablando de la iglesia del Señor, ¿ya? Entonces, el estar en este sistema de gestión, trabajando, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia, es un acto sagrado, mis hermanos. Tenemos que verlo como un acto sagrado que requiere de la misma pureza y diligencia como, por ejemplo, cuando nos corresponde un servicio espiritual. Tengo que prepararme en oración, en la lectura de la palabra, porque me corresponde un servicio en la iglesia tanto, ¿ya? Y me preparo y me esfuerzo, ¿no es cierto?, en esa preparación. Bueno, quien está administrando, quien está gestionando, quien está haciendo labor de mayordomía, tiene que estar tan consagrado como ese que tiene que hacer un servicio, ¿no es cierto?, en la iglesia, ¿ya? Un servicio de adoración a Dios. ¿Por qué? Porque su labor está en este extremo, donde hay incentivos para, ¿no es cierto?, la ineficiencia en el uso de los recursos. Por eso que tiene que estar, ¿no es cierto?, preocupado, orando al Señor también. Ahora, el sistema de gestión, que es donde se provee organización y mayordomía, en el buen uso de los recursos, apoya al gobierno eclesiástico, ¿ya? No está por encima del gobierno eclesiástico, lo apoya para que el gobierno eclesiástico cumpla su labor, como lo dicen acá los apóstoles, ¿no es cierto? Nosotros nos vamos a dedicar a la oración, al ministerio de la palabra, estos otros que cumplan esta labor que es de tipo operativa, táctica. ¿Pero para qué? Para apoyar a estos otros que están dirigiéndose a la oración, ministerio de la palabra, supervisión de las almas. Esa es la idea, ¿ya? Por tanto, si se generan competencias aquí, como muchas veces se ve que en las denominaciones se generan competencias, es porque hay un problema de diseño, pero no debiera ocurrir aquello. Eso es algo que se puede resolver, ¿ya? Lo otro, mis hermanos, que dentro de un sistema de gestión, ¿ya?, debieran verse principios claros de administración que incluso los propone, mis hermanos, Jetro, cuando habla, ¿no es cierto?, a Moisés en el capítulo 18 del libro de Éxodo,
Éxodo capítulo 18, versículo 17 al 23. No voy a leer todo eso, pero usted lo puede leer. Dice: entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás de todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y sométete tú a los asuntos de Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. ¿Se da cuenta? Lo mismo, ¿ya? No tienen que ser amantes del dinero. Y ponlos por sobre el pueblo, por jefes de millares, de centenas y de cincuentenas y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. ¿Ya? Los apóstoles, cuando ellos predicaban, no tenían el Nuevo Testamento. Ellos ocupaban el Antiguo Testamento. No me cabe duda que, como este pasaje es parte de la Torá, estaba presente en sus mentes. Por lo tanto, cuando ellos proveyeron esta organización, ¿ya?, para atender las mesas, redistribuir los recursos que ingresaban de terceros hacia otros terceros, no me cabe duda que en ellos también estaban estos principios, mis hermanos. Y los principios que plantea aquí Jetro a Moisés son principios que hoy día se enseñan en administración, como por ejemplo la autoridad. El principio de autoridad es que es un derecho otorgado para tomar decisiones. Yo puedo delegar autoridad. ¿Y qué es lo que estoy delegando cuando digo delego autoridad? El derecho para que esa persona a quien yo delegué autoridad tome decisiones, ¿ya? También está el principio de la responsabilidad. Está también en el pasaje de Jetro a Moisés, ¿ya? ¿Y qué significa responsabilidad? La obligación de tomar decisiones. Cuando yo, ¿no es cierto?, asumo la responsabilidad del cargo que tengo, es porque estoy tomando la obligación, ¿ya?, de tomar decisiones, ¿ya? Asumo esa obligación. Ahora, la autoridad se puede delegar, la responsabilidad no se puede delegar. O sea, si yo delego autoridad en alguna otra persona, en un hermano, ¿ya?, en una hermana, y esa persona se equivoca, yo sigo siendo responsable. Y si el error que cometió es gravísimo, incluso yo debiera también asumir esa responsabilidad. Y si es necesario, dejar el cargo, ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo que hacerme responsable. Porque la autoridad se delega, la responsabilidad no se delega, se asume, ¿ya? Y por supuesto, si esa persona a quien yo delegué autoridad toma buenas decisiones, yo también soy responsable. Usted también es responsable, ¿ya? Y el tercer principio que enseña aquí Jetro a Moisés tiene que ver con el principio de rendición de cuentas, que es una instancia donde se evalúa cómo se aplicó la autoridad y la responsabilidad, ¿ya? O sea, a quien yo, ¿no es cierto?, delegué autoridad, tiene que haber una instancia donde me junto yo con esa persona y evalúo cómo la autoridad, ¿no es cierto?, fue aplicada y también la responsabilidad. Y lo mismo ocurre, como hablamos, ¿no es cierto?, el domingo pasado, cuando la conferencia elige un superintendente, ¿ya? Cuando se elige un superintendente, a través de ese voto se le está entregando una delegación de autoridad, de representación, ¿ya? Por eso que el obispo o el superintendente no se puede mandar solo, ¿ya? Y por lo tanto tiene que haber una instancia donde
ese obispo, ese superintendente, rinde cuentas de cómo aplicó la autoridad y la responsabilidad, ¿ya? Y eso es importante, mi hermano, ¿ya? Por eso que cualquier distorsión a eso es porque estamos en un error y la iglesia no está siendo bien conducida. Hay que tener cuidado, ¿ya? Ahora, un sistema de gestión también, mis hermanos, no solamente entrega organización, mayordomía, también vincula con el medio, especialmente con el medio gubernamental, ¿ya? El gobierno eclesiástico también vela, ¿ya? El gobierno eclesiástico, es decir, los apóstoles, los obispos, también velan porque este sistema de gestión cumpla, ¿no es cierto?, con las regulaciones legales, administrativas y financieras en el contexto del país donde se encuentra establecida la iglesia, ¿ya? No se pueden espiritualizar las cosas en este ámbito, ¿ya? Por ejemplo, si el directorio de una iglesia tiene que hacer un trámite de tipo gubernamental que es requerido, el obispo, el superintendente no puede decir, no lo hagan porque el Señor nos va a proteger, Él nos va a cuidar, así que mejor quedémonos callados, no hagamos nada. Y todos obedecen porque, bueno, el obispo dijo eso. No, mi hermano, eso es un error. Es un error. No se pueden espiritualizar estas cosas. Un buen obispo, un buen superintendente, ¿qué diría? Por favor, hagan ese trámite. Preocúpense de hacer ese trámite. Porque al igual como provee supervisión a las almas, oración, ministerio de la palabra, también tiene que supervisar lo que ocurre con el sistema de gestión, ¿ya? Cómo se está gestionando, cómo se está proveyendo organización, mayordomía y también esta vinculación con el medio, especialmente el medio gubernamental. Entonces, un buen obispo, ¿qué diría? Hagan lo que tienen que hacer. Preocúpense de hacer las cosas que tienen que hacer con el gobierno, ¿ya? Entonces, mis hermanos, no puede pasar por encima tampoco el gobierno eclesiástico, no puede pasar por encima del gobierno, del sistema de gestión, donde se provee organización y mayordomía. Ahora, normalmente, en la mayoría de los países donde se establece una iglesia, normalmente se utilizan estructuras legales como se organiza una iglesia. Y esas estructuras legales, mis hermanos, se llaman o se denominan organizaciones sin fines de lucro. ¿Y qué significa eso? Significa que nadie puede lucrarse. Nadie, mi hermano. Nadie puede lucrarse. Porque son, por definición, sistemas sin fines de lucro. Entonces, tiene que aplicarse el principio, ¿cierto? Cuando la iglesia se vincula a través del sistema de gestión con el contexto gubernamental, tiene que aplicarse este principio que enseñó el Señor Jesucristo. A César, dad lo que es del César. Y a Dios, da lo que es de Dios. ¿Ya? Hay que aplicar ese principio, mis hermanos. ¿Ya? Pero muchas veces no se aplica. Y eso es un error. ¿Ya? Es un error. Ahora, en la operación de una organización eclesiástica que opera según estas organizaciones sin fines de lucro, hay ciertos principios que también los entrega la Escritura, con las cuales se debe operar. No debemos esperar que exista una ley que nos obligue a operar con estos principios, porque la palabra del Señor ya nos entrega estos principios. ¿Cuáles son estos principios? Primero, la transparencia, ¿ya? Hay una parte de la Escritura donde el mismo Señor Jesucristo dice, en San Juan capítulo 3, versículo 20-21, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, es decir, es transparente. No le importa que lo revisen, no le importa que le miren sus documentos, no importa, ¿ya?
para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Ya? O sea, la transparencia, mis hermanos, es algo que nosotros tenemos que promover, que un sistema de gestión, un buen sistema de gestión, que provee organización, mayordomía y buena vinculación con los medios, con, ¿no es cierto?, el contexto gubernamental, no tiene problema con el tema de la transparencia. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, las corporaciones sin fines de lucro están obligadas a mostrar sus antecedentes contables, mi hermano. Y hay algunas buenas denominaciones que publican, ellas, sin que se los pidan, publican su información contable y la hacen pública para que mostrar que hay transparencia, ¿ya? Si alguien tiene algún problema, ahí están los documentos, ¿ya? Lo segundo es que un sistema de gestión tiene que ser ejemplo de organización, pues, mi hermano. Por ejemplo, la iglesia como sistema es algo altamente organizado, y ser organizado significa que se produce orden, ¿ya? Cuando uno dice esta persona o este sistema que tienen acá es organizado, es porque se genera orden, ¿ya? Y Pablo dice en Primera a los Corintios, vamos a leer esa cita, Primera a los Corintios, en el capítulo 14, versículo 33, dice lo siguiente: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Esa palabra paz también se puede traducir como orden. Dios no es Dios de desorden, sino de orden. Entonces, si Dios está habitando, está dirigiendo la iglesia, ese orden tiene que respirarse, tiene que verse, tiene que ser evidente ese orden. No puede haber desorden, porque Dios es un Dios de orden. Y el versículo 40 del mismo capítulo, ahí Pablo dice: pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Ya? O sea, debemos nosotros procurar que la iglesia trabaje en orden, ¿ya? Especialmente el sistema administrativo, de gestión, ¿no es cierto?, donde se entrega organización, se entrega mayordomía y vinculación con el medio gubernamental, ¿ya? Otro principio, mis hermanos, que debe regir un buen sistema de gestión es la evasión o la elusión del conflicto de interés. O sea, se debe evitar el conflicto de interés, ¿ya? Pablo, mis hermanos, enseña algo muy interesante en 1 Corintios, en el capítulo 9, versículo 12. Dice así, mire, él hablando de los derechos que él tenía como apóstol, ¿ya?, a la iglesia, a los corintios, dice: si otros participan de este derecho sobre vosotros, él pregunta, ¿cuánto más nosotros? O sea, tenemos todo el derecho de participar de estos beneficios, ¿ya?, de los cuales otros participan. Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. O sea, evitar el conflicto de interés. Pablo lo evitaba y nosotros también tenemos que evitarlo, ¿ya? Por ejemplo, si de mí depende, estoy trabajando en un directorio, ¿ya?, relacionado con la iglesia, y se está tomando la decisión de entregar un proyecto de construcción, por decir algo, ¿ya? Y supongamos que yo tengo un familiar que tiene una constructora, una compañía que se dedica a la construcción, ¿ya? Yo no puedo, mi hermano, favorecer a esa persona. Y si esa persona está participando de esa licitación, por así decirlo, yo, para evitar el conflicto de interés, tengo que salir de ese lugar donde se va a tomar la decisión
y evitar ser parte de esa decisión que se va a tomar, porque debo evitar el conflicto de interés. No puedo tampoco salir de ese lugar y después por debajo empezar a tratar de mover los palillos para que se beneficie ese familiar que es mi familiar. No, mi hermano, eso es un error. Eso no se puede hacer, ¿ya? Eso lo puede practicar una empresa en el mundo, una compañía en el mundo, una organización mundana lo puede hacer, pero no una iglesia, ¿ya? El conflicto de interés. O por ejemplo, si alguien tiene algo en contra mía, yo no puedo ser acusado y juez. Debo dar un paso al costado para que se juzgue ese antecedente, porque de lo contrario hay conflicto de interés. Y si yo estoy metido ahí, estoy cometiendo un error. Estoy administrando mal, no estoy siendo un buen administrador, no estoy siendo un buen mayordomo, ¿ya? No estoy cuidando de los recursos del tercero. ¿Cuál es el tercero? Dios. No estoy cuidando de su obra. O por ejemplo, yo soy presidente de un directorio y se entrega una donación para que se me compre una propiedad y yo participo de todo ese proceso, mi hermano. Eso es pero totalmente contrario a norma. Eso incluso es penado por la ley, por lo menos aquí en Estados Unidos. Pero ¿por qué tenemos que esperar una ley para actuar de esta manera? Si la palabra del Señor lo enseña, ¿ya? Que no debemos, mis hermanos, promover contratos con un familiar, influenciar a otros en algo que me beneficia a mí, mi hermano. Eso es conflicto de interés. Y eso no debe estar en la iglesia. No debe estar en la iglesia. Y lamentablemente está en muchas iglesias. La participación, bueno, ya vimos en este mismo pasaje en el capítulo 6, ¿no es cierto?, que leímos cómo se hace participar a la iglesia, así que para qué vamos a continuar con eso. Pero tiene que haber también una actitud correcta hacia las finanzas, mis hermanos, ¿ya? Porque como dije anteriormente, los incentivos para generar problemas allí, o se generen problemas, son muchos, mi hermano, ¿ya? Y tenemos que estar alerta para que contrarrestar esas inclinaciones y esos incentivos que se dan para hacer un uso deficiente o ineficiente de los recursos. Y recordar también lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, ¿no es cierto?, que dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿ya? El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados, dice, de muchos dolores, ¿ya? Entonces el Señor nos ayude para evitar aquellas cosas. Por esa razón, mis hermanos, es que los apóstoles, en el capítulo 6 del libro de los Hechos, frente a estos temas de tipo operativo, táctico, ¿no es cierto?, donde ellos tenían que recibir recursos materiales y después redistribuirlos, ¿qué hicieron ellos? Evitaron estar metidos ahí. Ojalá no tocar el dinero, no tocarlo. Pablo también, él hacía esas cosas a veces, ¿no es cierto? Él, por ejemplo, él procuraba que las ofrendas que entregaba una iglesia se tomaran antes que él llegara, porque él no quería estar involucrado pidiendo dinero a la iglesia. O, por ejemplo, él lo que hacía cuando se le mandaba una ofrenda, él pedía que hubiera una persona que la misma iglesia designara, ¿no es cierto?, que trajera esa ofrenda, y si esa ofrenda era para otra iglesia, bueno, que él lo acompañara en su viaje a aquella iglesia para entregar esa ofrenda. O sea, una transparencia, mi hermano, una actitud de elusión de conflicto de interés, pero impresionante, mi hermano. Una actitud frente al dinero ejemplar. Ellos trataban de evitar estar en contacto con el dinero, ¿ya? Y veamos lo que nos dice un escrito que yo encontré en el libro que escribió el pastor Huber, El Movimiento Pentecostal en Chile, ¿ya? En la página, a ver, ¿dónde es que está? Es un artículo que él escribió donde
él pone como título este artículo, ¿quiénes son estos pentecostales? Es una pregunta que él hace y la responde. Está en la página 169 de este libro, y en la página 177 él hace otra pregunta y dice, ¿cuál es la dirección de la iglesia? Y responde esta pregunta, ¿ya? Dice, el pastor es tal por la invitación y nombramiento de un cuerpo que se llama una junta de oficiales. Mire lo que hace la junta de oficiales, que tienen a cargo todos los asuntos materiales de la iglesia, en particular todas las finanzas. Mire lo que dice acá. Estos perciben todos los dineros que entran en la iglesia y pagan al pastor un sueldo que ellos mismos fijan. Estos también secundan eficazmente la obra espiritual de la iglesia. Esto lo escribe el pastor Hoover, ¿ya? El pastor Hoover escribe esto. El iniciador, ¿no es cierto?, el pastor que presidió este movimiento pentecostal hace más de 100 años atrás, ¿ya? Él escribe eso. Y lo bonito que él escribe ahí es que dice que la junta de oficiales perciben los dineros. O sea, lo que está diciendo él es que los dineros dentro de la iglesia son institucionalizados. Eso que está describiendo él es la institucionalización de los dineros. Porque los dineros, mis hermanos, que Dios entrega a la iglesia a través de los hermanos, deben ser institucionalizados. En una organización sin fines de lucro, los dineros deben ser institucionalizados. ¿Qué significa eso? Que los dineros no son del pastor, no son propiedad del pastor. Aunque los estatutos de la iglesia erróneamente lo digan, técnicamente no lo son, ¿ya? No lo son. Los dineros que entregan los hermanos son de la iglesia, ¿ya? Los dineros que entregan las iglesias a la denominación no son del obispo, ni tampoco son del superintendente, ¿ya? Son institucionalizados. ¿Y qué significa que sean institucionalizados? Que los maneja un cuerpo, que los maneja un comité, ¿ya? En el caso del pastor Hoover, él decía, los percibe la junta de oficiales y ellos fijan el salario del pastor. ¿Se da cuenta? Estaba todo institucionalizado. Y en el caso de una iglesia, de una denominación que tiene un buen sistema de gestión, también deben estar institucionalizados. Hermanos amados, no es posible que de una persona, de la decisión de una persona, dependa la división de un volumen grande de dinero, ¿ya? Los incentivos para que se generen, mis hermanos, deficiencias o ineficiencias en el uso de los recursos son altísimos. Y por eso que una manera de minimizar esas ineficiencias es a través de un grupo, de un cuerpo que tome decisiones respecto de los dineros. Por supuesto que el superintendente, el obispo, puede tener parte o puede tener un decir en cómo se deben usar los dineros, pero no puede depender de él. Y eso es lastimoso porque lamentablemente cuando una persona toma decisiones sobre un volumen alto de dinero, mis hermanos, está rayando en la línea donde se cruza hacia lo que se llama, lamentablemente, mis hermanos, corrupción. Entonces, por esa razón es que hay que tener cuidado con esto, ¿no? Es de esperar, mis hermanos, que ojalá las iglesias que pertenecen al movimiento pentecostal, que están establecidas y que se han desviado de los principios
iniciales de cómo se fundó la iglesia puedan volver al camino antiguo, mi hermano. Eso no cuesta nada, mi hermano. Es simplemente tener la voluntad de querer servir a Dios, en la voluntad de amar a Dios con todo el corazón, nada más. Y pensar en la obra de Cristo. Eso es todo lo que cuesta, ¿ya? Es tener esa voluntad para hacer las cosas como corresponden. Y los principios, los primeros pastores, ellos tenían eso en mente, tenían esos principios en mente. Y lamentablemente, después de 100 años, hay una distorsión en esto. Y es necesario que los movimientos establecidos vuelvan al camino inicial. Y si se están formando nuevos movimientos, es deseable y es esperable que estos nuevos movimientos recojan estas ideas con las cuales partió el movimiento y las implementen, mi hermano. Y puedan conducirse como corresponde. De lo contrario, se van a seguir repitiendo los mismos problemas que muchos ven y que son evidentes. Mi hermano. Entonces, el Señor nos bendiga, el Señor nos guarde y que estos nuevos movimientos puedan entender, como lo dijo el pastor Huber, que a veces es preferible tener un sueldito, ¿ya? Y no tocar los dineros de la iglesia. ¿Ya? ¿Por qué los apóstoles preferían no tocar los dineros de la iglesia? Porque en forma natural, mi hermano, en forma natural, se empiezan a hacer discriminaciones en relación a la bendición material que tienen los hermanos. Mire lo que dice, y con esto vamos a terminar, Santiago capítulo 2, versículos 2 y 3. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decía al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Se genera discriminación, y esto es algo natural. Cuando se maneja dinero, automáticamente se empieza a discriminar, mi hermano. Por eso que los pastores antiguos preferían no tocar el dinero, y los apóstoles también. Que el Señor nos ayude, nos bendiga, y que estos principios sirvan, especialmente para aquellas generaciones nuevas, que Dios también va a utilizar para levantar movimientos, iniciar a lo mejor nuevas congregaciones y tal vez nuevas denominaciones, para que ellos puedan crear sistemas bíblicos de cómo manejar la iglesia del Señor. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora, por esta hermosa oportunidad de estar meditando en tu palabra. Yo te ruego tu misericordia, tu bondad, te pido que por favor tú nos ayudes, nos guardes, nos bendigas, tú seas con cada uno de nosotros, Señor. Por favor, ayúdanos, Dios mío, para que estos principios puedan quedar grabados en nuestros corazones, no solamente en el mío, sino también en el corazón de nuestros hermanos que están escuchando, Señor. Yo te pido que tú nos bendigas grandemente y nos edifiques en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, los avisos rápidamente son los siguientes. Hoy domingo, junto en forma simultánea a esta reunión, estamos desarrollando la reunión de juventud, un webinar que se llama Training for Godliness, donde estamos enseñando a los jóvenes a ejercitarse para la piedad. Y esto es cada 15 días, 15 días los días domingos a las 7 de la tarde, hora de Illinois. También el día viernes de 6:30 a 8:30, hora de Illinois, tenemos el taller de lectura bíblica y el código para aquellos que deseen entrar a la sala Zoom está al final de esta grabación. Hay un código QR, usted tiene que solamente escanearlo
y va a obtener el link que le permite ingresar a la sala Zoom. El próximo domingo también tenemos una reunión de meditación en la palabra a las 7 de la tarde, hora de Illinois. Y también nuevamente quiero agradecer a los hermanos que siguen este canal, ¿ya? Y que me han escrito, ¿ya? Me sentí muy contento esta semana de haber recibido incluso una llamada de algunos hermanos que están siguiendo esta página, este canal de YouTube, y también algunos hermanos que escriben, ¿ya? Y que me deleito en responder emails y responderle algunos pensamientos que ellos preguntan, ¿ya? Así que les agradezco a todos ellos, me siento muy contento por lo que el Señor ha hecho y les pido una vez más que me ayuden a orar para que el Señor me dé esa habilidad para administrar mi tiempo de buena manera, en forma eficiente, y poder también, ¿no es cierto?, sacar el tiempecito necesario para poder meditar en la palabra del Señor Jesucristo. Bien, entonces vamos de inmediato a orar, a pedir una bendición al Señor para despedir este servicio de meditación. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, te agradezco esta oportunidad que usted nos ha dado de poder estar meditando en esta palabra tan maravillosa. Le ruego, Padre, que usted bendiga a cada uno de mis hermanos que está escuchando. Su Santo Espíritu, Señor, pueda ir donde sea que ellos estén en este momento, Dios mío, y pueda tocar sus corazones. Puedan ellos sentirse, Señor amado, llenos de ti, Señor bendito, y que esta palabra pueda hacer vida en sus corazones y puedan ellos también, Dios mío, ser edificados para la honra y la gloria de tu nombre. Señor amado, también te ruego una bendición especial por todos ellos y también una bendición especial sobre mi familia, mi esposa y también mi persona. Todo te lo ruego, mi Señor amado, mi Padre bendito, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.